tan magno evento, ¿no? Siempre es un poquito más difícil cuando es el último tema, el último día, porque es como que uno carga con todo el peso de todas las excelentes presentaciones que hubieron previamente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a compartir. Perfecto. Buenísimo. Bueno, el tema que me asignaron, un tema muy bonito además, es el del compromiso cardíaco en pacientes con COVID-19 o la relación que existe entre el COVID-19 y el sistema cardiovascular. Desde luego no tenemos ningún conflicto de interés, ¿no? Estas imágenes ya las deben tener muy bien conocidas, simplemente para hacer un recuerdo de cómo ingresa el virus a nuestro organismo. Para eso se vale de estos receptores de la angiotensina, los cuales pues están predominantemente ubicados a nivel del territorio pulmonar, y eso hizo que en un inicio pensáramos que esta enfermedad se limitaba tan solo a los pulmones y que se trataba de una nueva neumonía, y luego pues de a poco, de mala forma, fuimos viendo que es en realidad, o que estamos hablando de una enfermedad sistémica, donde no solo es parte de la evolución clínica de estos pacientes el ingreso del virus, sino que también tiene un peso las condiciones previas, los factores de riesgo o las enfermedades que tengan estos pacientes. Ya que no es lo mismo un paciente joven que no tenga ninguna enfermedad de base y que tenga o que se enferme por COVID-19, que un paciente que tenga alguna o más de una de las enfermedades cardiovasculares, que tenga diabetes, que tenga ya un compromiso pulmonar previo y que encima sea un paciente añoso. Si a esto entonces le sumamos la enfermedad hoy que sabemos que es sistémica, obviamente esto nos va a condicionar a un peor pronóstico, a una peor evolución, y esto puede terminar con la vida o con disminuyendo la calidad de vida de nuestros pacientes. Es así que podemos ver, les repito, como ya lo han debido haber visto durante toda la semana, cómo la evolución puede ir desde pacientes que van asintomáticos hasta pacientes que terminan evolucionando de manera crítica y que pueden terminar perdiendo la vida en esta batalla contra el COVID-19 o que terminan saliendo o sobreviviendo de esta enfermedad, pero terminan condicionada su calidad de vida. Entonces se genera una interrelación entre dos pilares muy importantes en esta enfermedad. Por un lado tenemos el virus, el SARS-CoV-2, que es el que genera o el que desencadena el COVID-19, y por otro lado tenemos las enfermedades cardiovasculares. Estas enfermedades cardiovasculares, que nosotros estamos acostumbrados a hablar y repetir, sobre todo los cardiólogos, hablar de que la primera causa de mortalidad en el mundo entero es la enfermedad cardiovascular y bla, 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 bla. Sin embargo, a veces nos cuesta imaginarnos la cantidad de enfermedades que involucra esta enfermedad cardiovascular. Porque en la mente de todas las personas, médicos o no médicos, cuando uno habla de enfermedad cardiovascular, lo primero que uno piensa es el infarto, ¿no? El infarto, la enfermedad coronaria, y es como que uno se va olvidando del resto del corazón o del territorio vascular. Entonces, cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, no solo hablamos de la enfermedad coronaria, no solo hablamos de la cardiopatía isquémica, sino que también estamos hablando de la enfermedad reumática, estamos hablando de la enfermedad hipertensiva, de las miocarditis, de las miocardiopatías, de las cardiomiopatías, de la arteriopatía periférica, de las enfermedades venosas, de las enfermedades arteriales como la arteriopatía periférica, el ACV mismo. Entonces es un grupo grande de enfermedades y en general a todas ellas las denominamos enfermedades cardiovasculares. Entonces estos pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, en esta condición de su enfermedad, tienen pues el sistema adrenérgico muy activo y eso hace que se incremente la expresión de los receptores de angiotensina 2, ¿sí? Y además, en más o menos, de acuerdo a las enfermedades que tenga el paciente, también tienen un estado protrombótico, lo cual hace que se exprese el incremento, o se presente un incremento en el dímero D. Además, nosotros podríamos decir que estos pacientes con enfermedades cardiovasculares, pues también pueden cursar con síndromes coronarios agudos.
Por el otro lado, tenemos este otro pilar, que es el pilar del virus. Este virus necesita de esta mayor expresión de los receptores de angiotensina 2, los usa para ingresar y genera un círculo vicioso incrementando aún más esta expresión. Es también una enfermedad protrombótica, por lo cual también va a haber mayor presencia de dímero D. Esta relación hace que la enfermedad pueda evolucionar de una manera mucho más grave de lo que en otras personas sin enfermedad cardiovascular podría hacerlo. Se tornan pacientes que cursan con estados de hipercoagulabilidad, y lo cual puede acarrear o puede llevar o desencadenar el tromboembolismo pulmonar, generando hipoxia, insuficiencia cardíaca. Y aquí considero que faltó una flecha, porque esta situación también puede llevar a síndrome coronario agudo. Por otro lado, el empeoramiento de esta situación, de esta enfermedad, por esta interrelación que existe con la enfermedad cardiovascular, también va a llevar, como vamos a verlo en el transcurso de la presentación, a un cuadro de isquemia miocárdica, que será pues la presentación final de la insuficiencia del síndrome coronario agudo. De esta forma vemos cómo estos dos pilares o estos dos ejes sobre los que gira este COVID-19 pues tienen una buena o una gran interrelación entre lo que es la enfermedad cardiovascular y la acción vírica como tal. Visto de otra forma, nosotros tenemos como podemos ver en esta imagen cómo el virus genera un desbalance en lo que es el aporte y la demanda de oxígeno. Este desbalance en la demanda y aporte de oxígeno va a llevar o puede terminar dañando el corazón. Se genera un estado proinflamatorio, sobre todo cuando se da la tormenta de citoquinas, y esto puede llevar a una disfunción endotelial, a una miocarditis o a una miocardiopatía, y esto también puede generar un daño miocárdico. Por otro lado, el cuadro mismo pulmonar, presente como neumonía o presente como un síndrome de distrés respiratorio agudo, puede generar mayor hipoxemia, puede generar un cuadro séptico, va a mantener la actividad adrenérgica bastante activa, y esto va a generar también un daño miocárdico. Y entonces, si a este paciente que tiene todo esto por responsabilidad del virus, le sumamos un factor o una enfermedad que estaba previamente presente y que cada vez más va a estar presente en nuestros pacientes porque cada vez vivimos más, como es la insuficiencia cardíaca, pues vamos a tener un mayor daño miocárdico o cardíaco. Entonces, en esta relación que van a guardar el corazón, el pulmón y la enfermedad, vamos a tener un paciente en el cual vamos a poder encontrar marcadores biológicos de esta relación, como por ejemplo, presencia o elevación de las troponinas, elevación del BNP o de su fracción terminal, presencia de dímero D o elevación del dímero D, elevación de la ferritina, de la interleuquina 6, vamos a tener elevaciones de la procalcitonina, de la proteína C reactiva, y estas situaciones van a conllevar a un deterioro de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, lo cual en esta interrelación, les repito nuevamente, entre el pulmón, el corazón y la enfermedad, va a generar que haya una disfunción multiorgánica, shock, y puede terminar con la vida de nuestro paciente. Entonces, veámoslos de las tres formas. Tenemos por un lado, tenemos una enfermedad como es el COVID-19, en la cual el paciente puede tener previamente a la enfermedad y sin que tenga relación directa con la presencia del virus, comorbilidades, ¿sí?, factores de riesgo o enfermedades cardiovasculares. Y algo muy interesante, lo han debido vivir todos en esta época, es la cantidad de estudios que se han presentado durante toda esta pandemia, ¿no? Nunca en la historia, hasta el día de hoy, se ha presentado, se ha generado tanta evidencia científica en torno a una sola enfermedad en tan poco tiempo como es la relacionada con el COVID-19. Al punto de que incluso se encontraron trabajos que fueron falseados, ¿no? Pero bueno, entonces, de acuerdo a cuál de los registros o a cuáles de los trabajos de investigación tomemos o analicemos, vamos a encontrar diferentes porcentajes en cuanto a su prevalencia.
Pero donde todos van a coincidir es que los factores de riesgo o las enfermedades cardiovasculares como tal van a estar presentes o van a convivir de manera previa a la enfermedad o a la infección por coronavirus. Dentro de ellas podemos tener a las enfermedades en general, como las que citamos en un inicio. Fíjense cómo su prevalencia puede llegar hasta el 40%. A la coronariopatía, como su prevalencia igual oscila de acuerdo a qué registro analicemos. La hipertensión, que es la más prevalente, ¿sí? Miren cómo llega hasta el 50% en algunas series de datos. La diabetes, la insuficiencia renal crónica y el tabaquismo. Entonces, estas enfermedades o estos factores de riesgo cardiovasculares van a estar presentes en estos pacientes que estén cursando COVID-19. Vemos, por ejemplo, en este otro registro, cómo está presente en pacientes con COVID-19 la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular en general y la obesidad, que hoy es un factor de riesgo muy importante para el COVID-19. Podemos ver en estos otros registros que toman a Estados Unidos, toman a China, toman a Italia, cómo vemos que está presente la diabetes, la hipertensión, las enfermedades en general cardiovasculares y la obesidad. Les repito, por el momento estamos hablando de enfermedades preexistentes o factores de riesgo que tienen relación en nuestros pacientes antes o que ya estaban presentes antes de enfermar por COVID-19. Nuevamente, miren cómo puede cambiar mucho la prevalencia, cómo puede cambiar mucho la magnitud de la enfermedad o de las diferentes enfermedades según los registros que analicemos, según el volumen de pacientes que tenga cada registro. No va a ser lo mismo un registro de 40 personas que un registro de 45.000 personas. Entonces, eso hace que los números se vayan modificando. Pero todas coinciden en lo mismo. Miren cómo está presente la enfermedad cardiovascular en general. La hipertensión arterial, nuevamente, miren, valores cercanos a 60% en algunos registros. La diabetes, ¿sí? Y cuando se la tomó en cuenta, desde luego que también presente la obesidad. De esa forma, nosotros podemos ver en este grupo de personas que desgraciadamente fallecieron por coronavirus, por COVID-19, podemos ver la cantidad de personas que tenían enfermedad isquémica, 30%, fibrilación auricular, 22%, ACV, 11%, hipertensión arterial, 74%. Nuevamente, una de las entidades o una de las patologías más frecuentes en estos pacientes es la hipertensión arterial, diabetes 36%, insuficiencia renal crónica tenemos 20%. Entonces, esta es la cantidad de comorbilidades o enfermedades presentes en estos pacientes que fallecieron. En cambio, si nosotros pudiéramos analizar lo que es la tasa de mortalidad en relación a estas enfermedades, a estos factores de riesgo o a estas condiciones previas o preexistentes que tenía el paciente, fíjense cómo la mortalidad puede ser del 11% en relación a las enfermedades cardiovasculares en general, al 7% en relación con la diabetes, 6% en relación con la hipertensión y desde luego que hay una gran diferencia en la tasa de letalidad si lo comparamos con personas que fallecieron por COVID-19 pero que no tenían ninguna enfermedad o factor de riesgo previo. Hay una gran diferencia, menos del 1% versus un 11% por enfermedades cardiovasculares en general. Entonces, en líneas generales, nosotros podríamos decir que en relación a las enfermedades cardiovasculares o a los factores de riesgo cardiovascular que están presentes, que tienen relación con nuestros pacientes con COVID-19, pero que estuvieron ahí antes del COVID-19, podríamos citar a la hipertensión, a la dislipidemia, a la diabetes, la misma insuficiencia cardíaca, las miocardiopatías previas, la arritmia o pacientes que están con asistencia ventricular o trasplante cardíaco. Entonces, en series de autopsia, en diferentes estudios, se encontró que a nivel del corazón y a nivel de los diferentes lechos vasculares, podíamos evidenciar zonas de edema, zonas de inflamación, áreas de fibrosis, áreas de necrosis,
como que todo esto nos estaba hablando de que no era tan solo que las enfermedades cardiovasculares o los factores de riesgo cardiovasculares estaban presentes previamente, sino que nos empezaron a hacer ver que probablemente el COVID-19 también esté repercutiendo negativamente en el sistema cardiovascular. Por lo tanto, las enfermedades cardiovasculares podrían también ser una complicación del COVID-19. Es así como nosotros podemos ver que no solo el coronavirus, el SARS-CoV-2, es responsable de tener complicaciones cardiovasculares. Muchos virus son responsables o pueden tener en sus diferentes infecciones o procesos infecciosos complicaciones en el territorio o en el sistema cardiovascular. Y entre las relacionadas con el COVID-19 tenemos como complicaciones las arritmias, las miocarditis, la injuria miocárdica o el shock cardiogénico. Entonces, fíjense, por ejemplo, en este estudio, cómo identificaron los factores de riesgo, los predictores de riesgo independientes para la evolución o para una mala evolución o una evolución crítica del COVID-19. De todos los factores que analizaron, los que realmente resultaron ser predictores independientes fueron los pacientes que generaban o que presentaban hipotensión durante el tratamiento, los pacientes que tenían derrame pericárdico y los pacientes que tenían injuria cardíaca severa. Entonces, tiene sentido con lo que veníamos hablando hace un momento. ¿Por qué? Porque el hecho que los pacientes tengan hipotensión durante el tratamiento o injuria cardíaca severa nos está hablando del daño o la repercusión que la enfermedad va a tener o está teniendo sobre un corazón que probablemente previo a la enfermedad estaba sano o tenía algún grado de enfermedad, pero que a consecuencia del COVID-19 terminó deteriorándose más. Este derrame pericárdico nos está hablando también del proceso inflamatorio y como manifestación de ello, entonces nosotros podemos encontrar en nuestros pacientes estos derrames. Por lo tanto, a la hora de evaluar desde el punto de vista cardiovascular a nuestros pacientes con COVID-19, nosotros tenemos que hacer uso o podemos recurrir a los laboratorios, a los métodos de imagen o a los registros electrocardiográficos que tradicionalmente usamos a la hora de evaluar a cualquier paciente con enfermedad cardiovascular. No es que sean dos pacientes totalmente diferentes. Desgraciadamente son dos pacientes en un mismo paciente, porque por un lado vamos a tener el paciente con COVID-19 solo, puro, y por otro lado vamos a tener al paciente con enfermedad cardiovascular. Y en estas situaciones en las cuales la enfermedad cardiovascular termina siendo una complicación del COVID-19, vamos a tener a estos dos pacientes en uno mismo. Entonces, a la hora de evaluar desde la visión o desde el punto de vista cardiovascular, nosotros tenemos que recurrir a las armas que tenemos, que no son pocas. Tenemos el BNP, también su fracción terminal, las troponinas, el dímero D, la procalcitonina, el hemograma común y corriente, la interleuquina, la medición de ferritina, la angiotomografía, el electrocardiograma o el ecocardiograma. No se queda ahí, no se limita ahí, podemos recurrir a la cardioresonancia, a la cámara gamma. Entonces nosotros tenemos que hacer uso de todas las herramientas, de todos los métodos complementarios que podamos para terminar de evaluar a estos pacientes. Entonces, entre las complicaciones cardiovasculares, nuevamente, les repito, vamos a tener presente la injuria cardíaca, ¿sí? O el daño cardíaco, que lo vamos a ver dentro de un momento cómo se lo define. Vamos a tener eventos coronarios, vamos a tener un deterioro de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Esto va a conllevar o va a llevar hacia una insuficiencia cardíaca, y a mayor deterioro del ventrículo izquierdo, pues mayor riesgo de que estén presentes las arritmias. Recuerden que las arritmias, para presentarse, no necesitan simplemente de un gatillo, sino necesitan de un sustrato. En este caso, el sustrato, y por lo general resulta así, es un músculo enfermo, ¿no? A mayor enfermedad del músculo, mayor fibrosis, mayor remodelado, por lo tanto van a haber mayor sitios ectópicos o zonas donde se generen o donde inicien estímulos extras que van a llevar o van a terminar con arritmias cardíacas. Nuevamente podemos ver en este caso las complicaciones que se presentan y les repito,
de acuerdo a los diferentes registros que analicemos, su porcentaje o su magnitud puede variar. Pero, nuevamente, no queda duda que la injuria cardíaca o la injuria miocárdica, las arritmias cardíacas, la insuficiencia cardíaca, el shock cardiogénico, excluyendo el shock séptico, que no es visto desde el punto de vista cardiovascular, sino que a nosotros nos interesa el shock cardiogénico, y el daño severo del ventrículo izquierdo que requiere asistencia ventricular para poder continuar funcionando, serán pues las complicaciones que veremos o que tendremos presentes o las cuales deberemos vigilar y buscar en nuestros pacientes para poder atenderlas de manera oportuna. Entonces, miren cómo nuevamente varía bastante el porcentaje o la magnitud o la repercusión de estas enfermedades o estas complicaciones según los diferentes registros. Tenemos, por ejemplo, que la injuria miocárdica, medida a través de los valores de troponina, puede estar presente en 8 al 12% de los pacientes. La insuficiencia cardíaca en el 52% de los pacientes que fallecieron y en un 12% en los pacientes que se recuperaron. La injuria cardíaca aguda como entidad clínica en el 59% de los pacientes que fallecieron, 1% de los que se recuperaron, y tenemos las arritmias cardíacas que estuvieron presentes en el 17%. Y al igual que lo que vimos en relación con las comorbilidades o las enfermedades preexistentes, de la misma forma podemos hablar sobre las complicaciones cardiovasculares que estarán presentes en nuestro paciente. Y por lo general, cuando hablamos de estas complicaciones, tenemos que pensar en las arritmias cardíacas, en ese gran abanico que involucra hablar de arritmias cardíacas, la injuria miocárdica, representada en este caso por el infarto de miocardio tipo 2, según la cuarta definición universal de infarto, las pericarditis o los derrames pericárdicos, los síndromes coronarios agudos, representados en este caso por el infarto agudo de miocardio con supradesnivel del segmento ST, o representado por el infarto agudo de miocardio sin supradesnivel del segmento ST, la insuficiencia cardíaca aguda, representada en este caso por el shock cardiogénico, o ese estado de tromboembolismo, que puede ser venoso o que puede ser arterial, afortunadamente en menor medida. Por lo tanto, uno se pregunta en un momento, tengo un paciente con COVID-19, lo estoy viendo, lo estoy siguiendo, vino este doctor y me habló de que mi paciente se puede complicar a nivel del sistema cardiopulmonar, yo lo voy a seguir, yo lo voy a ver, pero me pregunto más o menos en qué tiempo o a qué tiempo del inicio de la enfermedad se puede presentar esta complicación. Es así que en este registro se ha identificado que las complicaciones cardíacas agudas se pueden presentar generalmente dentro de en los 15 días como media. Esto no significa que si el paciente presenta clínica de alguna complicación cardiovascular previo a los 15 días o posterior a los 15 días, voy a decir, no, lo estoy esperando a los 15 días y si no es así, no lo voy a pensar. En lo absoluto. Simplemente que el promedio en esta situación está alrededor de los 15 días, lo cual varía también en la medida, en la cantidad de personas o de pacientes involucrados en un estudio. Entonces, mucho hemos hablado hasta ahora de lo que es la injuria miocárdica. Y la mayoría de los trabajos hablan de injuria miocárdica. Y uno se pregunta, o uno debería preguntarse, ¿qué es la injuria miocárdica? ¿O por qué estamos hablando tanto de la injuria miocárdica y no hablamos de isquemia o no hablamos de infarto, sino que hablamos de injuria miocárdica? Y este término de injuria miocárdica lo oficializó o lo definió oficialmente la cuarta definición universal de infarto que se presentó el 2018, si mal no recuerdo, donde nos dice que la injuria miocárdica es el daño del músculo cardíaco expresado o representado por el incremento o la elevación de las troponinas, pero que no cumple el resto de criterios clínicos para un infarto. Es decir, es un paciente a quien le hacemos un dosaje de troponina y estas troponinas están elevadas, pero probablemente en ese momento no tengamos ni clínica, ni cambios electrocardiográficos, no tengamos ni evidencia de disminución de la motilidad miocárdica. Entonces, la única expresión de este daño miocárdico será la elevación de las troponinas.
A esto, la cuarta definición universal de infarto lo define como injuria miocárdica. Y nuevamente vemos que en relación a esta injuria miocárdica, estos valores, estos marcadores biológicos, principalmente representados por la troponina, van a estar más elevados en los pacientes críticos, incluso comparados con los pacientes que están cursando con una enfermedad severa. Y en esta imagen, en esta figura, lo que nosotros podemos ver, quizás no se lee muy bien, pero nos muestra cómo en la medida en que los pacientes se encuentran desarrollando una enfermedad más severa o crítica, mayor elevación o mayor presencia de troponina normal vamos a tener. Entonces, hay una correlación entre la elevación de las troponinas y la severidad de la enfermedad. Esta correlación entre las troponinas o la presencia elevada de las troponinas por encima del percentil 99 y la gravedad de la enfermedad, en este caso hablando del COVID-19, gira en torno a un eje que es la injuria miocárdica. Visto de otra forma, nosotros vemos en esta gráfica cómo en la medida en que la troponina se va incrementando, también se incrementa la mortalidad. Y obvio, uno diría, pues tiene sentido. Si la troponina es un marcador de injuria miocárdica y este corazón que se está dañando, porque eso es la injuria miocárdica, se va dañando más expresado por un mayor valor de troponina, pues tiene sentido, si el corazón es el motor de la vida, que estos pacientes terminen falleciendo más que el resto. Y aún más, nosotros podríamos calcular la probabilidad, la chance o el riesgo de que estos pacientes, en relación a los valores de troponina, puedan incrementar su riesgo en relación a la mortalidad o a la evolución severa de su enfermedad. Y les repito, aunque parezca repetitivo y cansador, estos valores o estos resultados dependerá de los diferentes registros o de las diferentes series de datos. Fíjense cómo tenemos valores que incrementan su riesgo por 12 veces, por 80 veces, por 14 veces, por 58, por 15, por 28. Entonces va a depender de qué registro estamos analizando, la cantidad de pacientes que tenga ese registro, ¿sí? Para que nos acerquemos a un valor cada vez más real. Lo que no nos queda duda es que el incremento del valor de la troponina, que representa una injuria al músculo cardíaco, pues incrementa la chance o el riesgo de que nuestros pacientes fallezcan o tengan una mala evolución de su enfermedad. Entonces, analizamos ya la relación que tiene el incremento de la troponina en cuanto a la mortalidad. Fíjense nuevamente en estos registros cómo los pacientes que tenían valores de troponina más altos fallecían más en comparación con aquellos que no lo tenían elevado. Pero no solo tiene relación con la mortalidad, también se relaciona con el distrés respiratorio agudo, pues aquellos pacientes que tienen mayor elevación de troponina tienen mayor compromiso pulmonar y por lo tanto tendrán mayor probabilidad de requerir ventilación mecánica. Y si hablamos de que, y les repito nuevamente, de que la elevación de la troponina nos está marcando un cuadro de injuria miocárdica, pues tiene sentido que a mayor daño muscular, a mayor daño de los ventrículos, pues tengamos mayor riesgo, mayor chance de presentar arritmias ventriculares mortales o fatales, como la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. Y entonces, si nosotros mantenemos esta injuria miocárdica en el tiempo, y además de mantener esta injuria miocárdica, agregamos algunos de los otros componentes clínicos o que evidencien compromiso o disminución de la motilidad miocárdica, pues tendremos unos eventos isquémicos, que es el infarto agudo de miocardio. Y esto nuevamente basado en relación a la cuarta definición universal de infarto, que la cuarta definición universal de infarto nos dice que hoy no deberíamos hablar de infarto sin la presencia de injuria miocárdica. Traducido de otra forma, nos dice que hoy no deberíamos hablar de infarto sin que exista troponina elevada, más al menos un componente más. Eso cambió totalmente hace varios años ya la visión tradicional que teníamos del infarto, donde tradicionalmente nos enseñaban que el infarto se asentaba o se basaba
en un hecho clínico, por lo tanto decía que infarto era ANGOR o clínica de infarto, más al menos otros dos componentes donde las elevaciones enzimáticas podrían ser uno de ellos, pero era un componente más. Hoy, en relación a que la medicina se torna cada vez más objetiva, nos dice la cuarta definición, lo mismo ya expresaba la tercera, nos dice que infarto es troponinas elevadas, por lo tanto nosotros ya sabíamos que troponina elevada es injuria, es decir, infarto es injuria miocárdica, más al menos algún componente más. ¿Cuáles son estos componentes? Puede ser clínica, puede ser cambios electrocardiográficos, puede ser cambios en la motilidad evidenciado por imágenes complementarias, puede ser evidenciar o poder identificar el trombo dentro de la coronaria durante un cateterismo, o puede ser identificar el trombo en las coronarias durante una autopsia. En esa situación nosotros estaríamos hablando de infarto. Y es más, nos dice que hay 5 tipos de infarto. Nos dice que es el infarto tipo 1, que es el infarto propiamente dicho, el infarto tipo 2, donde está relacionado con un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno, el infarto tipo 3, que es la muerte súbita cardíaca, el infarto tipo 4, que es el infarto relacionado con el intervencionismo coronario percutáneo, y el infarto tipo 5, que es el infarto relacionado con la cirugía de bypass. Entonces, para el COVID-19, nosotros agarramos los dos primeros tipos. El infarto tipo 1, que es accidente de placa, y en líneas generales accidente de placa, y el infarto tipo 2, que es ese desbalance entre la demanda y el aporte de oxígeno. Y si nosotros nos encontramos frente a un paciente en el cual está cursando con un evento coronario y nosotros sospechamos o corroboramos que este paciente tenga COVID-19, pues más allá de poder realizar la historia, el electro, todo esto, nosotros, o de pensarlo, nosotros deberíamos evaluar si este paciente tiene previamente compromiso cardiovascular representado por alguna de las enfermedades cardiovasculares o factores de riesgo cardiovasculares que veíamos hace un momento. ¿Por qué? Porque ya sabemos que a estos pacientes con enfermedades cardiovasculares les puede ir peor, además de que estas enfermedades cardiovasculares pueden ser una complicación del COVID-19. Si estos pacientes no tienen factores de riesgo o enfermedades cardiovasculares y tienen síntomas leves, bueno, le damos de alta y lo seguimos ambulatoriamente. Si tienen síntomas que sean moderados o severos, pues en estos pacientes evaluaremos un electrocardiograma y las troponinas. Si una o ambas son positivas, pues continuaremos con la batería de procedimientos o alternativas terapéuticas, además de requerir internación en una unidad de cuidados críticos. En cambio, si este paciente tiene factores de riesgo cardiovasculares, independientemente de sus síntomas, de si sus síntomas sean leves, sus síntomas sean moderados y peor si son severos, a este paciente deberíamos hacerle electrocardiograma y troponina, y en caso de que una o ambas sean positivas, pues haremos lo mismo que con el paciente anterior. De esta forma, nosotros podemos ver estos 4 escenarios en los cuales podemos podemos enfrentarnos a un paciente con enfermedad coronaria o, con isquemia miocárdica. Aquí lo separan al infarto tipo 2, que es, como les decía hace un momento, el infarto secundario, donde la mejor alternativa terapéutica se va a centrar en identificar la causa para revertirla. El infarto sin supradesnivel del segmento ST, en el cual nosotros nos vamos a centrar en estratificar el riesgo de este paciente para evaluar la necesidad de reperfusión inmediata o no. El paciente que llega con un infarto con supradesnivel del segmento ST, pero que no tiene COVID, que no es de interés en este momento de la charla, y este sí es un paciente que es de interés porque es el paciente con infarto con supradesnivel del segmento ST y COVID-19. Nosotros sabemos que el manejo ideal o la forma óptima de manejar a un paciente con infarto agudo de miocardio con supradesnivel del segmento ST es brindarle la posibilidad de realizar una reperfusión oportuna y precoz. ¿Por qué? Porque el tiempo es vida, ¿no? Mientras más minutos demoremos en reperfundir esa arteria y de revascularizar ese músculo, pues mayor daño muscular habrá, y como no estamos hablando de cualquier músculo, sino del músculo cardíaco, pues mayor compromiso de la calidad de vida o de la vida misma del paciente. Y este manejo de estos pacientes cursó una evolución interna dentro del COVID-19.
Porque al inicio de la enfermedad, al inicio de la pandemia, nosotros ya, cuando ya empezamos a hablar de que era una enfermedad sistémica, donde el paciente tenía un estado de hipercoagulabilidad, donde se generaban trombos que producían tromboembolismo pulmonar, se encontraron trombos en venas, en arterias, entonces se planteaba la posibilidad o se sugería que la forma ideal de tratar a los pacientes con supra sería de utilizar fibrinolítico. ¿Basándonos en qué? Es decir, con el fibrinolítico yo voy a poder actuar tanto en el trombo que se genera dentro de la arteria coronaria, como también en los diferentes trombos que pueden estar presentes a nivel sistémico. Pero esto fue cambiando en el transcurso de la pandemia o en el transcurso de la cuarentena, y hoy a los pacientes con supra y que tengan COVID-19 los tenemos que tratar tal cual lo trataríamos a este paciente con supra sin COVID-19. La única diferencia es que la contraindicación absoluta para tratar a estos pacientes con angioplastia o cateterismo, que sería lo ideal, es que el equipo que va a realizar el cateterismo no tenga las barreras de protección o no tenga la forma de protegerse para afrontar a estos pacientes. También estarán presentes las arritmias cardíacas como complicación y nuevamente dependerá de los diferentes registros, pues estas arritmias pueden ir desde palpitaciones precordiales que siente el paciente hasta arritmias severas y serias que puedan comprometer la vida del paciente o terminen con un shock cardiogénico o incluso el paro cardíaco. También una complicación será la insuficiencia cardíaca y obviamente esto tiene sentido porque, como decíamos hace un momento, se genera un daño miocárdico. Ese daño miocárdico pues va a generar que haya una repercusión quizás inmediatamente, si no es muy severo, de manera funcional con incremento de las presiones intracardíacas, pero a la larga, o si es severo y de manera directa, también una afectación estructural, lo cual va a desencadenar una insuficiencia cardíaca en cualquiera de sus formas de presentación. Y como tal también podrá estar presente la insuficiencia cardíaca aguda, representada en este caso como el shock cardiogénico. Y el shock cardiogénico de por sí ya tiene una elevada mortalidad, ¿sí? Una mortalidad que puede llegar hasta el 80% de los pacientes. Entonces, si ya la complicación, que es el shock cardiogénico, tiene una elevadísima mortalidad, imaginémonos qué puede pasar con este paciente si le sumamos esa enfermedad sistémica que es el COVID-19. Y algo a lo que se le está dando cada vez más relevancia es al efecto inflamatorio a nivel del músculo cardíaco, que esto genera un cuadro de miocarditis, un cuadro de miocardiopatías o miocardiopatías inducidas por estrés, como es el síndrome de Takotsubo, porque estas presentaciones o estos cuadros de miocardiopatías o miocarditis, pues a la vez van a ser la semilla o la fuente que va a incrementar los pacientes con insuficiencia cardíaca, que va a incrementar los pacientes con enfermedad isquémica, que va a incrementar los pacientes con arritmia cardíaca. Entonces, para evaluar a estos pacientes con miocarditis o miocardiopatía, que sabemos que también van a ser el semillero para presentaciones clínicas como las que mencionamos, insuficiencia cardíaca, isquemia miocárdica y o arritmias cardíacas, pues haremos un electrocardiograma, evaluaremos los marcadores biológicos, un ecocardiograma, haremos el control o la monitorización del ritmo de los pacientes, si es posible y si lo amerita una cardiorresonancia, ¿sí? Y el resto pues no tenemos disponible, ¿no? Pero uno pensaba que con esto se acabaron las complicaciones, sin embargo, también están presentes las complicaciones vasculares, ¿sí? Como es la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar. Afortunadamente, son las trombosis venosas más frecuentes que las arteriales, pero no debemos desmerecer la cantidad de tromboembolismo pulmonar. Y si nosotros pensábamos que, bueno, el virus que es nuevo, que lo estamos conociendo, es el culpable de estas complicaciones, y con eso se acaba la situación, pues nos equivocamos, porque también el tratamiento que utilizamos, o que utilizábamos más frecuentemente al inicio de la enfermedad para afrontar a estos pacientes, también puede ser causa de complicaciones cardiovasculares.
Y mucho se ha hablado de la hidroxicloroquina, ¿sí? Se hizo al inicio una escala para identificar a los pacientes en quién no dar, para tener mucho cuidado con el incremento, la prolongación del intervalo QT, para evitar de esta forma arritmias como la torsión de punta, pero puede generar también trombocitopenia, puede generar anemia. Afortunadamente, el uso de la hidroxicloroquina se ha presentado como una ola, ¿no? Hoy que usamos esta palabra muy frecuente, porque al inicio era la salvación para todos, luego se cayó para todos, luego se volvió a probar tan solo para algunos pacientes, luego se volvió a caer, luego se utiliza solo para estudios de investigación. Entonces, vamos a ubicar su lugar en algún punto del manejo de la enfermedad si es que fuera útil, ¿no? Si no, fuera. Pero no es el único, ¿no? La ribavarina, el caletra también tienen efecto y pueden comprometer el sistema cardiovascular. El remdesivir aún es desconocido los efectos que tengan. Habría que evaluar en el transcurso del tiempo qué complicaciones puede tener. El tocilizumab puede también tener complicaciones cardiovasculares. El uso del interferón también. Por lo tanto, no es solo el virus el que al final termina comprometiendo la función o la estabilidad del sistema cardiovascular, sino que es también el tratamiento que utilizamos para afrontar esta enfermedad el que puede comprometer. Y no solo el tratamiento, sino esto que es el aislamiento. Por eso es que nosotros decimos que deberíamos usar correctamente las palabras y nosotros deberíamos hablar de distanciamiento físico o distanciamiento físico y no de distanciamiento social. ¿Por qué? Porque el aislamiento social es un factor de riesgo cardiovascular. Y si nosotros pensamos que estamos protegiendo a nuestro paciente, aislándolo socialmente, nos estamos equivocando. Porque en las personas que permanecen aisladas, existe evidencia que sugiere que presentan un incremento en la resistencia vascular, en la tensión vascular, y a la vez que tienen elevado el cortisol y la actividad adrenérgica, y como recordamos en las primeras imágenes, en las primeras diapositivas, esto va a ser el punto de partida para las diferentes complicaciones cardiovasculares. En cambio, la interacción social, ¿sí?, lo que hace es normalizar la resistencia vascular, normalizar la tensión vascular, el cortisol y la actividad adrenérgica. Es por eso que hoy decimos que deberíamos fomentar el distanciamiento físico de 2 metros o más al menos, ¿sí?, pero deberíamos mejorar e incrementar la interrelación social, acercarnos más socialmente, porque si no, de nada sirve que estemos protegiendo a nuestro paciente de que se complique cardiovascularmente si lo aislamos socialmente y ya lo estamos condenando a que ese sistema cardiovascular sea una bomba de tiempo. De esta manera, nuestros pacientes, los pacientes cardiovasculares, no solo se han visto afectados al tener o haber grupos que tengan enfermedades cardiovasculares previamente, haber grupos que tengan complicaciones cardiovasculares, al haber grupos que el tratamiento que se hizo les pueda complicar cardiovascularmente, o al haber grupos en los cuales el tratamiento o el distanciamiento social también los termine complicando, sino que también existen los pacientes, y es lo que nos olvidamos totalmente, los pacientes que tienen alguna enfermedad cardiovascular que no tienen COVID-19, que no están expuestos al COVID-19, pero que por miedo a tener o a infectarse por este virus, no se acercan a los hospitales, no se acercan a sus controles médicos, y recuerden que vamos más de 6 meses en esa situación. Entonces, mucho se habla de la primera ola que está pasando, que va a llegar una segunda ola como la que está llegando a Europa, pero nos estamos olvidando de la ola de insuficiencia cardíaca o de la ola de enfermedad cardiovascular que va a llegar una vez que todo esto termine, tanto por ser una complicación del COVID-19 como por aquellos pacientes que no pudieron acudir a sus controles, que no pudieron acudir a asistencia médica por el miedo a enfermarse o contagiarse. Entonces, ¿cómo deberíamos manejar a estos pacientes? Deberíamos manejarlos de la misma forma que manejamos a nuestros pacientes tradicionalmente, tanto si tuvieran algún infarto con supra o sin supra, si hablamos de injuria miocárdica, si queremos manejar su estado de hipercoagulabilidad. Mucho se habló al inicio, no sé si se recuerdan, sobre el uso de los IECA o de los SARA-2,
¿sí? El uso ahora en boga del uso de la hidroxicloroquina, de la acitromicina, de la ivermectina, ¿no? Y hago referencia de todos estos grupos al uso de los YECA y arados. Al principio, todos, no solo en Bolivia, sino que todos, se planteó una corriente de que se suspenda el uso de YECA o ARA2 en pacientes con COVID-19. ¿Por qué? Por el mecanismo por el cual el COVID-19 ingresa dentro del cuerpo, ya que hace uso de los receptores de angiotensina 2 y de esa manera ingresa dentro del cuerpo. Entonces decían que en este tipo de pacientes, si nosotros le estamos dando un YECA o un ARA2, podemos estar condicionándolo a que sean más susceptibles a infectarse o enfermarse por COVID-19. Sin embargo, hoy sabemos que lo que hace, o sea, cuando ingresa este virus que genera un estado proinflamatorio, proapoptótico, profibrótico, hoy sabemos que el uso de los YECA o ARA2, primero, no debemos suspenderlo, ¿sí? Hay una, ¿cuál es la palabra? Hay un consenso generalizado entre todas las sociedades científicas más representativas, tanto de hipertensión, de cardiología, de insuficiencia cardíaca, en que no se debe suspender el uso de YECA o ARA2 en estos pacientes solo por el hecho de tener COVID-19. Todas las sociedades están de acuerdo en eso, hasta la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, todas están de acuerdo en que no se debería suspender los YECA y ARA2. Y es por esto, porque hoy sabemos que en realidad el usar YECA y ARA2 en estos pacientes no es que incrementa la susceptibilidad o incrementa el riesgo a tener COVID-19, sino que al contrario, tiene efectos benéficos, porque produce una estabilización de la placa, tiene un efecto antitrombótico, mejora la función endotelial, tiene un efecto antiinflamatorio, ¿sí? Y produce un bloqueo neurohormonal en estos pacientes que tienen el sistema adrenérgico bastante activo. Por lo tanto, no solo no genera beneficio clínico al paciente suspender el YECA o ARA2, sino que más bien el mantener este tratamiento sí genera un beneficio clínico. Les repito, basándonos en el COVID-19, porque en el diagnóstico del COVID-19. Porque si, por ejemplo, estos pacientes con COVID-19 tuvieran un shock cardiogénico, desde luego, el shock cardiogénico pesa más que el COVID-19 y por lo tanto a estos pacientes les vamos a retirar el YECA, ARA2 y todos los otros medicamentos cardiológicos que puedan deteriorar más su respuesta hemodinámica. Es así como podemos ver los diferentes fármacos cardiovasculares y su interacción o su interrelación con los fármacos más utilizados para el manejo del COVID-19 y pueden ver cómo en algunos de ellos es seguro la coadministración de estos fármacos y no influye, y con algunos otros medicamentos hay que tener cuidado o definitivamente no hay que darlo. Todo esto en relación a los antiarrítmicos, en relación a los antiagregantes plaquetarios o los anticoagulantes, en relación a los antihipertensivos, ya hablábamos de los antiplaquetarios, en relación a los fármacos para las dislipidemias o cualquier otro fármaco. Entonces, dependerá de cuál es el fármaco que estemos coadministrando por el COVID-19 para saber si debemos o podemos mantenerlo con seguridad o debemos suspenderlo o vigilar a nuestro paciente. Entonces, en resumen, no los canso mucho más, tenemos enfermedades cardiovasculares que son un factor de riesgo o que están previamente existentes en el paciente con COVID-19, pero de la misma forma tenemos enfermedades cardiovasculares que se comportan como complicaciones, ¿sí? Este daño miocárdico o esta injuria miocárdica se va a ver representada por descompensación de la insuficiencia cardíaca, por miocarditis, por hipotensión, por arritmias cardíacas, por muerte súbita cardíaca. Y lo podríamos resumir de esta forma, ¿no? Fíjense las diferentes formas que tiene de afectar o de actuar este COVID-19 y cómo puede terminar esto en el incremento del riesgo de infarto, insuficiencia cardíaca o arritmia. Y les decía hace un momento que las miocarditis, que la vemos por aquí, el daño miocárdico, son a la vez una complicación, pero son fuente para estas principales complicaciones.
porque en la medida que nuestro músculo cardíaco tenga un deterioro o tenga un proceso inflamatorio, pues va a haber mayor daño y el mayor daño puede condicionar mayor arisquémica, mayor falla cardíaca y desde luego mayor sustrato para arritmias cardíacas. Entonces no debemos olvidar que existe una interrelación entre el COVID-19 y la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Donde se genera un sinergismo desgraciadamente positivo para la enfermedad. Tampoco debemos olvidar que además del efecto que genera el COVID-19 sobre el sistema cardiovascular, también el tratamiento para esta enfermedad genera un efecto o puede conllevar a complicaciones cardiovasculares. Por lo tanto, como conclusión podríamos decir que el COVID-19, al ser una patología de repercusión sistémica, se ve influenciada por las comorbilidades cardiovasculares a la par que puede presentar complicaciones cardiovasculares. Continuamos aprendiendo sobre COVID-19, sin embargo, hoy tenemos más certezas que en un inicio de la enfermedad y de la pandemia. Nunca se había producido en tan corto tiempo y con relación a una sola enfermedad tanta investigación como la que estamos viendo ahora en relación a COVID-19, y la evaluación fisiopatológica de nuestros pacientes es el mejor punto de partida. Aprovecho también de hacerles recuerdo que este día martes 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón para que lo tengamos presente. Y nuevamente les agradezco por la invitación, espero que la charla haya sido de su agrado y sobre todo que haya estado a la altura de lo que ustedes esperaban. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación, realmente por nutrirnos con su conocimiento. Y bueno, tenemos las preguntas, doctor. La primera